Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy desde la Patagonia, Argentina. Si vieron el video de la semana pasada, saben que nos vinimos de viaje a este increíble lugar de nuestro país a descansar un poco y disfrutar de estos mágicos paisajes. Y como vieron, nos trajimos la Aeropress Go para preparar café en todas partes. Pero con esto nos pusimos a pensar qué hubiera pasado si por esas casualidades nos la olvidábamos o perdíamos. Claramente, estando a 1600 kilómetros de casa, no podíamos volver corriendo a buscarla. Entonces, ¿qué pasa cuando la necesidad de un buen café ataca y no contamos con las herramientas que quisiéramos como buenos fanáticos del café que somos? ¿Podríamos lograrlo sin una cafetera? Nos gustó el desafío, así que nos pusimos a hacer algunas pruebas. Básicamente lo que buscamos es una extracción completa. ¿Y a qué nos referimos con esto? Necesitamos que el agua, que debe tener una alta temperatura, pase por la superficie porosa de los granos de café tostados y con esto extraiga todos los sabores solubles. Un poco más de un tercio del peso total de los granos de café es soluble en agua. Y una buena extracción obtiene aproximadamente un 60% de este material soluble, más una pequeña cantidad de lípidos y fragmentos de celulosa conocidas como partículas finas. Por lo que podemos decir que necesitamos extraer entre un 18 a 22% de la masa total de café. ¿Y cómo lo logramos? Mediante la combinación de las variables entre el café y el agua que nosotros podemos modificar, como por ejemplo el tamaño de la molienda de los granos, el ratio, es decir, la proporción entre café y agua, la temperatura y el tiempo de extracción. Y una vez que ya tenemos la extracción, nos estaría faltando la principal función de una cafetera, que es justamente la separación de los granos con la bebida. Y en esto consiste el desafío de este video. Así que hoy les vamos a mostrar 4 de las mejores opciones con las que estuvimos experimentando para poder hacerlo. Para todas las propuestas vamos a utilizar el mismo ratio. 15 gramos de café, que son 3 cucharadas colmadas de los granos molidos, y 250 mililitros de agua, que sería una taza estándar. La primera que se nos ocurrió es una de las formas más antiguas de preparar café, con algunos detalles. Para esto necesitamos café con una molienda media como para B60 o Chemex. Podés comprar café en la cafetería de especialidad más cercana y pedir que te lo muelan para estos métodos. Si tenés un molinillo de café, obviamente mejor aún, pero hoy estamos suponiendo que no trajimos ninguna herramienta. Como primer paso vamos a calentar el agua. Nosotros armamos una fogata, pero podés calentarla en algún anafe para camping o bien llevarte el agua hervida en un termo. Como nosotros vamos a utilizar un café con un tueste claro, vamos a usarla enseguida de que hierva. Si tenés un café con un tueste medio o un poco más oscuro, déjala reposando unos minutos antes de usarla. La retiramos del fuego y le agregamos las 3 cucharadas del café molido. Le damos una rápida vuelta solamente para mojar bien todos los granos y lo dejamos infusionar por 4 minutos. Pasado este tiempo, damos una breve vuelta con una cuchara nuevamente y con esto la mayoría de los granos se hunden en el fondo del recipiente. Ahora, si dejamos pasar unos minutos más para que todo esto decante, podríamos pasarlo suavemente a una taza, aunque generalmente quedan algunas partículas de café que no son muy agradables. Por lo que podemos ir un paso más allá e ir a un supermercado o almacén más cercano por unos filtros de papel. Estos se consiguen en todos lados y cualquier tipo sirve. Necesitamos sostener el filtro en altura separándolo. Acá lo hacemos en este vaso para que puedan verlo, pero se puede hacer directamente sobre la taza si es lo suficientemente alta. Lo colocamos dentro y lo sostenemos con una banda elástica o un hilo. Una vez sujeto, le pasamos primero un poco de agua caliente para sacarle el gusto a papel y además calentar el recipiente. Luego pasamos a verter el café suavemente sin volcar la borra que queda en el fondo. Una vez drenado, estamos listos para disfrutar de este rico café. Esta es una de las opciones más fáciles y produce un muy buen sabor. Es un método parecido a la cata de café, pero con la adición del filtro para poder tomarlo como bebida.
En este caso, el filtro de papel otorga un poco de claridad, pero también pueden filtrarlo con un filtro de metal o colador de malla como los de té, que también son fáciles de conseguir. La segunda opción creo que es la más intuitiva, ya que es una de las formas más comunes de beber café y té comercial. Pensamos en convertir uno de estos filtros de papel en un saquito o bolsa como las de té. La diferencia es que nosotros vamos a colocarle un delicioso café de especialidad. Para esto necesitamos una molienda fina como la que utilizamos en espresso. Vamos a colocar el filtro de papel dentro de la taza y lo vamos a bañar con abundante agua caliente para sacarle el gusto a papel. Este paso es muy importante. Luego de descartarla, le colocamos las 3 cucharadas del café molido, levantamos dándole una vuelta y atamos el extremo abierto. Puede ser con una banda elástica o con un hilo. Ahora añadimos el agua hirviendo en la taza y luego lanzamos nuestro saquito de café. Fíjate que quede bien sumergido, puedes ayudarte con una cuchara. Luego de 10 minutos de infusión, el café está listo para tomar. Definitivamente esta es la opción más fácil, ya que no hay que hacer nada más que esperar. El agua toma su tiempo para poder traspasar el grosor de este filtro para poder realizar la extracción, y es por esto que necesitamos una molienda bien fina. Seguimos con la tercera opción, que involucra un poquito más de esfuerzo, pero creemos que vale la pena. Vamos a necesitar una molienda media como para B60 o Chemex. Como al final de la primera opción, vamos a colocar el filtro de papel en la taza o algún recipiente lo suficientemente alto para mantenerlo en altura separado de la bebida. Y lo fijamos con una banda elástica o con un hilo. Una vez en su lugar, le pasamos agua caliente al filtro y luego la descartamos. Ahora agregamos las 3 cucharadas de café y sacudimos un poquito para nivelar todos los granos. Ahora vamos a colocar solo un poco del agua hervida, lo suficiente como para cubrir todo el café, y paramos. Y lo vamos a dejar reposar por unos 30 a 45 segundos. Mientras con una cuchara puedes mover un poco el café para que quede todo bien mojado. Esta es la etapa llamada bloom y hace que los granos sean más fáciles de extraer luego con el agua que le vamos a colocar, ya que el tiempo de contacto entre estas dos va a ser más corto que por ejemplo en la primera opción, donde tenemos una inmersión total, donde el café y el agua están en contacto todo el tiempo. Ahora, pasados los 30 a 45 segundos, procedemos a verter el resto del agua lentamente y en espiral. Para esto, algo como un termo donde podés elegir la cantidad de agua que sale es de gran ayuda. Una vez que terminamos de colocar los 250 mililitros de agua aproximadamente, podemos mover un poquito para nivelar los granos nuevamente y lo dejamos drenar. Luego quitamos el filtro y ya podemos disfrutar de un delicioso café. Con este método sí hay que poner un poquito más de esfuerzo en cómo vertemos y la técnica en general, y también tener la molienda indicada, pero como todo lo que lleva más trabajo, si lo hacemos bien, vale la pena. Obtenemos un café con sabores brillantes, más complejo y muy rico. Y la última alternativa que les traemos hoy es básicamente la misma técnica que con el filtro de papel, pero con el filtro de tela. Por lo menos acá en Argentina estos filtros se consiguen en absolutamente todos lados y está bueno tenerlo en cuenta por si acaso no se consiguen los de papel. Es más sustentable ya que puede reutilizarse, pero requiere limpieza. Hay que lavarlo bien luego de cada uso y hervirlo por unos minutos con agua al fuego antes de usarlo. La molienda y la técnica es igual a la anterior y el filtro de tela va a agregar un poco más de textura y cuerpo. Como un café más con un perfil tradicional, que la verdad que es súper rico también. Y acá las tienen 4 formas de preparar café sin cafetera ni balanza, con cosas que son súper fáciles de conseguir para que nunca te quedes sin tu rico café donde sea. Puede que estos no sean los mejores cafés de tu vida, o sí, ya que en lugares como este la experiencia suma unos cuantos puntos. Como siempre, partir de granos de café de especialidad es clave para poder lograr un buen resultado.
Así que los animo a que las prueben y nos comenten si ya las conocían, si ya han preparado cafés de estas formas y dónde fue el mejor lugar donde disfrutaron de esta mágica bebida. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como nosotros hacerlo y si les gustó nos ayudan con un like, con comentarlo, compartirlo y suscribirse. Que tenemos muchísimos videos pensados específicamente para ustedes. Más recetas, más técnicas, más café. Eso fue todo, los veo la próxima.